¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Pedí la Pelota. Hoy vamos a estar hablando algo que tiene que ver con muchos de nosotros que hemos transitado en algún momento esto de no poder dormir. Bueno, estamos con un especialista que es Claudio Aldaz, que ha tenido la gentileza de venir a hablar con nosotros, que en otras oportunidades no pudo porque se quedaba dormido. ¿Cómo, cómo va, Claudio? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo me costó tanto como pedir un turno para, para atenderme con vos? Bueno, es un gusto tenerte acá. ¿Qué tema la problemática del sueño, ¿no? Sí, Porque todos en la a vida, en todos, algún momento, a lo hemos todos. padecido, Alguna vez atravesado. se hizo un trabajo estadístico Sí, así de la población en general y se decía en ese momento que el 70% de la población tuvo, tiene o tendrá un problema con el sueño. 70%. ¿Y el 70%. otro 30? Son los que zafan, evidentemente, evidentemente, pero ya es un número enorme, ¿Tuviste, tenés o tendrá o tendrás vos en algún momento de personalmente? la vida. ¿Tuviste en algún momento problema del sueño? De dormir? Ocasional, sobre todo cuando estás muy presionado por ciertas circunstancias, más que nada situaciones no resueltas. ¿Pero la tuviste vos también? Sí, 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 alguna vez, O sea, pero los médicos que tratan esto no están no, exentos. seguro que no, seguro que no. Me acuerdo una noche particular, ¿no? Fue una noche, yo organizaba un congreso que era en Buenos Aires. En ese momento yo era el presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y bueno, organizar para mí un congreso argentino en Buenos Aires era complicado, no es lo mismo que hacerlo en tu casa. Déjame hacer la broma, te quitaba el sueño. Me quitaba el sueño, claro que sí. Y bueno, y ¿Y? en los días previos estaba con las últimas cosas que Últimos tenía que detalles. Sí, sí. resolver, y yo era el responsable de todo, cosa que también fue un error, porque, yo me metí en todo ahí. Y bueno, me acuerdo, estaba en la cama y no podía dormir para nada, no podía, y pensaba que tenía que escribir un correo el otro día por una reserva de hotel Sí, sí. para alguien que estaba invitado. Y digo: pero qué tonto, ¿por qué estoy haciendo esto? Si esto lo resuelvo fácilmente". Fui a la computadora en Y ese agarraste el mail. momento, escribí el mail, se terminó el problema. ¿Cómo dormí después? Bien. Claro, Te fíjate, automedi pará, ¿qué era? El ejemplo claro de las situaciones no resueltas. es estresante. Yo eso, que era un problema menor, lo resolví con un correo nada más, y se terminó. ¿Aumentaron los casos que tuviste que atender, y que deben estar en ese porcentaje de los 70 pospandemia o en la pandemia? Bueno, en la pandemia Si no pudiste atender porque todo el mundo me preguntaba: "Ustedes deben tener mucho trabajo". Le digo: "No, tenemos como todos, cero trabajo en ese momento", ¿no? Y después sí, pero ahí se dio una circunstancia particular. No era solamente la pandemia, el encierro ese tipo de cosas, ¿no? Sino que también con el paso de los años, porque yo que la viví desde cero, ajá. todo esto, con el paso de los años, la divulgación de las cuestiones vinculadas con el sueño, el conocimiento de la población en general, porque los medios, televisivos, gráficos, la radio, siempre están eh, haciendo notas en relación a temas que me A tu vinculan a mí, y por eso yo más de una vez estoy en un medio, en otro, porque como por año fui el único prácticamente en Rosario que se dedicaba a fuiste esto. el pionero. Sí, Ahora sí, lo vamos a hablar de en eso. Rosario sí. Y entonces, uno no sabe si el crecimiento viene por el lado de la divulgación o por el lado de que hay aumento de casos. Lo efectivo era que había muchísima gente que antes no consultaba, que ahora sí consulta, y que va al consultorio y ya te dice lo que le pasa. Tengo apneas, tengo piernas inquietas. ¿Por qué? Porque han leído eso. Lo han googleado también, otro método. Entonces, ya vienen con un síntoma, con algo que antes a lo mejor no le hubieran no le hubieran dado trascendencia, y ahora sí se la dan. Entonces, esto crece, y ha crecido en todo el mundo, y en la Argentina también. ¿Cuál es la consulta más frecuente? Depende del sexo. A ver. Si es varón, Sí. ronquidos, apneas, todo lo respiratorio. Que se queja el que duerme con él, ¿no? Muchas veces viene la pareja. Ah.
Que yo cuando lo veo venir digo, bueno, acá seguramente si el paciente es él, viene acompañado por ella, ¿Qué le que es dice? quien viene Ah, te dice a dar la testimonio. queja, la queja, Claro, te la viene a dar la queja. queja. A ver, Andá, resolveme este problema, doc. ocupate, hace algo. Ocupate vos. Sí, sí. O te lo dejo. Sí, sí, sí. Y más de uno viene solo y dice: "Vengo porque me mandaron". Es buenísimo, ¿no? También pasa, sí, pasa Vine porque eso. me mandaron. Sí, ¿Quién? sí. Ya ni pregunta quién. No, obvio, Ya sabe. es obvio, sí. ¿Y si es mujer? Y si es mujer, lo primero que uno piensa, imagina, viene por insomnio, porque el motivo de consulta más frecuente es la mujer. Lo Más res que el mm, hombre. más que el hombre. El ¿Y el hombre insomnio en la el mujer? hombre, ¿Hay yo un creo que denominador común, el por qué? padece, el hombre padece de insomnio también, puede tenerlo, pero muchas veces o no consulta, porque la consumidora mayor es la mujer, en cuanto a insomnio, Sí, sobre todo. O no consulta o, directamente hay un porcentaje que no, que es un tipo que duerme, que no se entera de nada. Que eso también es una queja, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión de género también. La mujer, es más controladora, seguidora, porque si el problema es de él, ella sabe todo. Ya lo ha observado, te cuenta lo que le pasa, lo que hace, lo graba, se ocupa y lo empuja a la consulta claro. a él. En cambio, cuando el problema es de ella, él generalmente la deja a ella que haga lo que quiera, que consulte, No está encima, ni se mete. Y si uno le pregunta a él sobre lo que hace ella cuando duerme, ni no la más sabe. remota idea. Dice: "No sé, yo duermo". Es como que el género masculino en ese aspecto es más, no sé si Salvaje, primitivo, ¿viste? salvaje. Claro, Somos salvajes. sí, 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 sí. En cambio ella no. Creo que es una cuestión de género. De género, de hasta de protectora, ¿no? Sí, sí, son Tiene, así. pues, lo estoy Sí, llevando sí, desde ese lugar. claro, sí, Estamos en un momento complejo del país, desde lo laboral, sí, que hay preocupaciones como para tener en cuenta, ¿no? Los sí, porcentajes son elevados, esto de desempleo, y que obviamente que en el hombre también tiene estos inconvenientes, ¿no? La cabeza te trabaja, no seguro. puedes descansar. Sí, sí, Cuando hay estos conflictos así económicos que te tocan directamente el bolsillo, que vos sin pensás duda. en tu familia, es cuando más se incrementa este tema Sí. de insomnio o Todos los insomnios tienen algo que lo desató. Es decir, vos le preguntás y hay quienes te dicen hasta el día exacto que empezó a no dormir o a dormir mal. te dice, fue por esto. Y claro, Siempre hay entonces un fue detonante, cuando pasó tal que cosa. puede ser un estudio, puede Perdí el ser empleo, pasó algo. la muerte de un familiar, un divorcio, todas esas cosas. A veces una mudanza, que está en el ranking allá arriba, las mudanzas, Las fíjate. mudanzas también También, sí. te corren del eje, Así sea algo que se supone que es para mejor, porque a lo mejor vos te mudás a una mejor casa o una casa propia, antes no tenías, pero es y uno estresante el dice, movimiento, claro, eso es el solo, dejar un lugar para sí, ir a otro, sí, sí, el llevar las cosas. sí, pierde el sueño muchas veces. Eh, Y a veces lo recupera luego, mm. a veces no, Claudio, vos sos neurólogo. ¿Y neurólogo, cómo arrancaste con esto en un momento, estamos hablando más de 30 años atrás, más, 40. 40 años atrás, Sí. donde no existía esto de estudiar el sueño? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo nace en Yo tu empecé, inquietud, digo, ¿no? yo hice mi especialidad de neurología en el Hospital Eva Perón. Sí, Eh, y entre las cosas que hacíamos en el hospital y en lo sí, privado ya, haciendo alguna experiencia, básicamente hacíamos electroencefalogramas, electromiogramas, lo que es la neurofisiología, la electrofisiología, que son una parte importante de la neurología. Y bueno, el estudio gold standard de sueño es la polisomnografía, que son varios, somno, sueño, grafía, gráfico. Un registro gráfico de distintas variables durante el sueño, eso es la ajá, polisomnografía. Entonces, como nuclea electroencefalograma, electroculograma, electromiograma, electrocardiograma, todos los gramas que se te ocurren que se registran al mismo tiempo. Depende de cómo uno coloca los electrodos para registro,
obtenés en un trazado que en otras épocas era de papel, cuando yo empecé, y era una resma de papel que era de este tamaño y este grosor, una resma entera, para una noche entera. Sí. Ese papel eh, que va, papel continuo que se usaba, una resma entera, que iban pasando las hojas, ¿no? Y después pasando las páginas todo, para observar qué era esa noche. Entonces, eso era también un poco lo que me impulsó a hacer las polisomnografías, porque ya parte de los registros yo los veía todos los días, por separado, Mm. no en un solo registro. Y eso fue, entre otras cosas, y algunos compañeros míos que me empujaron a hacerlo, como que era una buena idea, una buena oportunidad laboral. Aparte, bueno, no podías pegar y copiar de ningún lado, solamente en Buenos Aires se hacía, pero acá no Solamente, había, acá nada, no había. acá nada. Entonces, ahí fui a O sea, viste Flen. la beta, Sí, dijiste: "Lo hago, lo armo, voy a ser sí. el pionero". Y bueno, fue un desafío. Bueno, fui a Flen en Buenos Aires, que en ese momento eran los únicos. Empezaste a estudiar ahí. Y bueno, iba periódicamente, viajaba, iba y venía. Sí. Me quedaba a la noche también a presenciar cuando se tomaban los registros de sueño con los pacientes allá en Fleni, cuando Fleni estaba, no es el edificio que soy, que es un monstruo, ¿no? Las torres de Fleni ahí en Belgrano. En esa época eran 2 casas antiguas, casonas hermosas, que se comunicaban por dentro en la Recoleta. Así que a partir de ahí, ellos después me hicieron un poco de puente con Francia, porque había ya en Fleni varias personas que conocían lo que era la medicina francesa, que habían estudiado allá, con gente que estaba bien relacionados con todos ellos. Y Entonces, te fuiste a Francia. y, Como vos y sabías hablar a la fui a perfección francés, Francia. dijiste: "Me voy a Francia". Claro, seguramente, seguramente. Me costó mucho al principio, pero después la diaria te va Y soltando la tu hambre lengua. de ir por Y este camino, claro, ¿no? seguro, sí, 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 así que ¿Y qué lo trajiste de Francia al país? Porque cuando fuiste a Francia, está bien, tenés un aprendizaje, pero otra cultura, sí, 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 primer mundo, acá no fue otra encontrás. sí, Cuando para mí regresaste, fue ¿qué? un cambio enorme trabajar en un hospital, con un hospital que era universitario, como donde yo estaba. Era una organización de lo mejor, Ajá. acostumbrado qué sé yo, a los hospitales nuestros, que tienen sus falencias. Bueno, realmente fue un cambio notable todo eso, y bueno, vine acá con intención de desarrollar eso. Digo, Mm. bueno, ¿qué Y ahí estoy? arrancaste. Y porque ya era ¿Viste? casi una obligación, sino ¿qué Sí, sí, estaba sí. haciendo de mi ¿Para qué vida? lo hiciste? Perdía tiempo, ¿Cuántos iba años? 30 y pico ahí ya. y qué sé yo. Empecé a trabajar acá en Rosario en el 93, hace Bien. 30 años. 33 años en Rosario. Y si cuento el periodo de Montpellier, después un tiempo antes había estado en Nueva York, y el periodo que estuve en Fleni, sumo 40 años. Tal es así que el otro día, 39 años hoy, y el otro día estaba haciendo esa cuenta y pensaba, bueno, el año que viene puedo hacer algo que me represente un poco, que hable de mi historia, ¿no? Entonces decía, Le Sommeil, que es el nombre de la clínica, el sueño, eh, un un sueño de 40 años, con ese título. Y bueno, y contar un poco toda esta vida que yo tengo de 40 años de trabajar en esto. Cuando arrancaste con todo esto, bueno, era muy difícil porque fuiste el pionero, podía ir bien o mal. Sí, Vos no lo sabías. no Siempre lo están sabía. viste que cuando uno cuenta algo o tiene alguna expectativa sobre un negocio, una clínica, un estudio, un trabajo, lo que sea, muchas veces están los asesinos de Sí, sueños. sí, 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 El que te puede llegar a sí. decir, no vas a poder vivir de esto. ¿Lo tuviste vos Lo personalmente? tuve, claro que lo Sí. tuve. Y al principio, muy al principio, cuando Sí. empecé ahí, el primer día que fui a presentarme en Buenos Aires, en Fleni, quien estaba a cargo del laboratorio de sueños, que fue una gran persona, conmigo lo fue al menos, ¿no? Que él tenía mucha experiencia en el tema
y lo primero que me dijo: "Oiga, usted no va a poder vivir de esto, porque nosotros estamos acá y cobramos el sueldo a fin de mes, porque Fleni es una fundación". Fleni vive hoy de la tomografía computada, O que sea, te dio un ánimo bárbaro para no, hacerlo, te me dijo. tiró los ánimos. Volví de Buenos Aires destruido, pero bueno, yo ya estaba metido en esta y Y digo: dijiste: "Bueno, "Lo hago igual. lo Voy a vamos a Rosario, pongo hacer". una clínica y lo Claro, hago". claro. Después vino todo el periodo de Francia. Bueno, cuando vuelvo, empecé a golpear puertas. Dijiste: "Lo hago". Acá, a ver dónde puedo hacerlo. Y bueno, quienes me escucharon y con entusiasmo fue la gente del Sanatorio Británico, acá en Que Rosario. creyó en la idea. Claro. Y te dio la Apostaron a que lo mío era era interesante, que interesante. era un buen aporte para el sanatorio, Mira, contar con eso, un que plus extra que no lo tenía, no lo tenía. y vos le Sí, dabas eso. sí, sí, así fue. ¿Y había mucho laburo en aquel momento, o hay ahora más por cómo vivimos? Digo, porque estamos había atravesados por tecnología, un había montón de cosas, ¿no? trabajo potencial, en la realidad no, porque empezamos de cero. Sí, aparte lo Un tenías que armar. paciente para conseguir un paciente, Por eso digo, no había no acá, había, no, nada, ninguna pero esto se referencia. Y bueno, empezó fue el boca a de boca, boca a boca. ¿Y te diste hacer. cuenta que había mucho para Yo seguir siempre trabajando aposté a a eso y esto? bueno, no me equivoqué porque poco a poco los pacientes iban apareciendo Sí. cada vez más, hasta que en un momento dado dije, eh, tengo que hacer algo porque estaba prácticamente en una meseta, después de varios años, ¿no? De estar en el sanatorio. Y bueno, entonces estaba en vacaciones, viste que uno por ahí programa el año, y Ajá. yo empecé a pensar no en el año, sino en el futuro. Yo estaba por cumplir 50 años. Y digo, si quiero cambiar algo, lo tengo que hacer ahora. ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando llegue la edad de jubilarme. Tiene que ser ya. Así que vine dispuesto desde las vacaciones, vine A todo. a cambiar todo. Y cambiaste. Y directamente a los 30 días ya no estaba más en el sanatorio y armamos la clínica, que la armamos en principio el 3 de febrero y Corrientes, eso fue en el 2009, hace 27 años, ¿no? 26, no, menos, No, 17 años. 17 años. La Sí. cosa es que, bueno, empezamos ahí también. Había que empezar a remarla porque ya no había una institución grande. Éramos la clínica nuestra nada más. Los pacientes que venían por nosotros, no al sanatorio. Ya era más complicada la cosa. Y bueno, también se dio el hecho, yo ya traía un bagaje de pacientes y bueno, esos pacientes trajeron a otros, y bueno, y me encontré con que en un tiempo eh, mis horarios de consultorio estaban todos ocupados y la gente me buscaba a mí, ya no llamaba a un sanatorio, llamaba para que yo lo atienda. Al especialista, Claro. al Y que bueno, arrancó con esto. exacto. Ahora, Doc, ¿cambió el sueño de los pequeños, de los chicos, con el uso de la tecnología? Cambió, sí. Bueno, en realidad el sueño cambia a, a lo largo de toda la vida, desde que nacemos. Pero se puede hacer una comparación cuando no usaban tecnología, no usaban celulares, dispositivos, No tengo un dato cierto, pero creo que sí. que sí. Creo que cambió. Eh, eh, los parámetros de sueño van cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Uno bien sabe que el recién nacido come y duerme, por ejemplo, y no se te ocurriría pensar que un adulto va a hacer el mismo ritmo de sueño. Cada 3 horas come y se va a dormir, come y se va a dormir. No, sabemos que los adultos duermen de otra manera. Y bueno, entonces, si arrancamos desde el nacimiento, el primer año de vida, la lactancia, bueno, es un ritmo de sueño diferente. Después, poco a poco, va perdiendo esa ritmicidad, esa frecuencia con cómo y duermo, Mm. y luego poco a poco ya hace noches más largas de sueño, hace alguna siestita nada más, pero el resto del día está despierto. Y bueno, cada vez más, llegamos a la adolescencia, donde ya no hay siesta. Generalmente el adolescente odia la siesta, sobre todo porque se la imponen más de una vez, tenés que ir a dormir la siesta como que es un deber. Y bueno, pero eso sí, duermen en un sueño profundo y prolongado toda la noche.
Luego eso también va modificándose. La vida adulta ya nos cambia eso, nos recorta la noche. Por ahí podemos hacer alguna siesta, algunos, depende que es una cuestión de hábito eso, Ujú. depende del clima, depende de dónde uno vive, el tipo de trabajo. Y bueno, llegamos a los 40, 50 años y ya se va perdiendo cada vez más las horas de sueño. Y, por ejemplo, a los 50 años, el sueño de la noche generalmente ya no es de 8 horas, como siempre se ha dicho. No sé si por cuestiones de trabajo, de responsabilidades, de no tener demasiado tiempo para otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Le recortamos horas al sueño. Porque ¿Cuánto es lo que hay que dormir bien? hay un número estadístico que alguna vez sirvió que decir 8 horas. Por eso se decía que era un tercio de nuestra vida el sueño. Después ya, creo que hoy, en esta época, creo que es un cuarto, ya no un tercio. Porque en general la mayor parte de los adultos que de vida activa no duermen 8 horas, porque no ¿Con 6 puede. horas que duerma está bien? Entonces, duerme 6, que es una noche aceptable, que le permite tener una vigilia plena, una actividad laboral, social, en general alcanza, ¿no? Yo Si hace en el medio le podés meter una siestita, ¿está bien también? puede ser siesta cortita, ¿no? 30 Porque minutos. para que se llame siesta tiene que ser en horario posalmuerzo, por empezar. Eh, corta, 45 minutos, no más que eso. Porque si no ya es un sueño de recuperación, que se llama, que es lo que estás haciendo porque no dormiste a la noche como corresponde. En cambio, el sueño de la siesta es un sueño complementario, Livianito, que te activa opcional. para Sí, un llegar hasta el ratito, final del un día descanso de un ratito, bien, descansado. nada más que eso, sí. Mm. Yo hace unos años di una charla para TEDx. Sí. Y bueno, obviamente me buscaron para que yo hable de algún tema vinculado con el sueño, Ujú. que es lo que me caracteriza, ¿no? Y bueno, y me dijeron que tenía que ser un tema que deje un mensaje, porque el público de TEDx son chicos jóvenes, que son estudiantes, muchos de ellos, entonces que les deje un mensaje cada charla. Y bueno, yo armé una charla que se llamaba Deuda de Sueño. Eh, Empezó la charla con un número, era 1.180.000. Digo, esto es una deuda, pero no es dinero, no son dólares ni pesos, nada de eso. Son minutos de sueño. ¿Y por qué este número? Porque si yo tengo 50 años y hace 25 años que por cuestiones de trabajo, vida social, lamentablemente tengo que acortar mis horas, recorto mi sueño, a lo largo de 25 años, esto es lo que acumulé como deuda. Todo esto se lo debo al sueño. Entonces, el mensaje era para que prioricen un poquito el sueño Dormir, y que no contraigan. Como claro, tienen 20 y pico de años, están a tiempo claro. todavía de no contraer semejante deuda que es impagable, porque ¿cómo hacemos para No, devolver eso? no se recupera. Lo que Se uno no duerme en la recupera semana, un fin de Se semana. recupera un cachito, porque Nada. eso de que, bueno, porque si el sábado me duermo una siesta Larga, pará, 2 horas, lo hago, pero eso no representa todo lo que perdí en la claro. semana. Le devuelvo un pedacito nada más. Era así. Mm. Entonces, el Y, consejo era ese. para dormir a la noche, ¿qué recomendás, por ejemplo? Bueno, tomate una pastillita de algo o lo sacamos los medicamentos. ¿Qué aconsejas, por ejemplo? ¿Una película? Lo primero Mirá, era yo te doy una opción, ¿eh? hacer una buena higiene de sueño, que se ¿Qué llama, sería la que higiene? son todos los hábitos de nuestra vida diaria, que podrá ser ir a dormir temprano, Mm, cosa que generalmente no hacemos, ¿eh? claro, Ir a dormir temprano, cenar temprano, liviano, que la cena no sea la gran comida del día, sino liviano. comúnmente lo es, Sí. comemos cosas durante el día para zafar, Ajá. nada más, y llega la noche y nos comemos todo lo que Todo. encontramos. Eso está mal. Está mal. La cena debería ser la comida menos importante. Empezar con un buen desayuno, un almuerzo, y no hacer todo lo contrario. En Argentina somos muy así, por lo menos. En ese aspecto bastante transgresores. Cenamos muy tarde,
Es decir, ¿dónde vas a ver en el resto del mundo que vas a cenar a las 10 de la noche? No, si vas a cenar en un restaurante en el hemisferio norte, 7 eh, de la tarde estás que están comiendo. barriendo el local, ya terminaron. Eh, Así que creo que Bueno, es cultural también. sí, Digo, claro, eso esto es es cultural, pero nos cultural. hace daño, ojo, porque achicamos ya de por sí nuestra noche. Porque después de la cena, que cenamos tarde, porque esperé a mi marido que vuelve del El trabajo, mi trabajo. hijo que vuelve de clase, de la facultad. Entonces nos esperamos todos, cenamos todos juntos a lo mejor, pero ¿a qué hora? A las 10:30, 11. No está bien. Em, Hablábamos de los horarios. ¿Qué tenemos también como otra cosa importante? Las pantallas. Las pantallas, todos sabemos que estimularnos mucho y en los ratos previos al sueño no es lo mejor. Pero lamentablemente, después de la cena tarde, ¿qué hacemos? Y queremos tener un rato de relax, Sí, de charlar con tu pareja, con tus hijos, ver una serie de de Netflix. televisión, Netflix. Queremos tener alguna actividad de ese tipo, pero por supuesto, o tengo que consultar alguna cosa en ¿Eso te despierta más o te da claro, sueño? ¿No? mucho estímulo. Las pantallas son así. Entonces, si ponerte a contestar un correo, otra cosa, son las 12 de la noche y estamos con las pantallas, con el teléfono, porque estoy haciendo lo que no tuve tiempo hoy en el trabajo de hacer y tengo que dar respuesta a lo que me han mandado. Estamos hiperestimulados Con todo. con todo. ¿El Y sexo, por ejemplo, el a la sexo noche? no, el sexo sí ¿Tener sexo te hace dormir o te despierta más? ¿Cómo? genera mejor sueño. Y la El sexo liberación, genera mejor claro, sueño. sí, y la liberación de endorfinas y todo se activa de otra manera. Así que el sueño en ese aspecto el Es el sexo sexo. es O beneficioso. sea, es recomendable. Totalmente, totalmente. ¿El alcohol? No, el alcohol, a pesar que uno dice: "Bueno, te tomas un vino, te duerme". No, no, pero el alcohol, es como los sedantes. Ajá. También, puede que nos empeore otras funciones, otras Sí. cosas. En lo Eh, respiratorio también, ajá. cuando un paciente que ronca y tiene apneas, la peor cosa que puede hacer es ir a comer un asado con los amigos y volver a las 2 de la mañana, habiendo comido tarde, Con comido una copa de más. carne, alcohol, champán, después de una reunión así, obviamente esa noche va a ser de lo peor. Y la mujer seguramente lo va a mandar a que duerma en otro lado, Sexo porque no va a tener no, seguro, así que no va a dormir nadie. anda a dormir con el perro. Claro, claro, claro. Es O sea, así. pero es recomendable, sí, mira, Sí, 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 sí. mira. Y el hecho de comer de más, tomar una copa de más, estar despierto, cuando te dormís, en el momento que te duermas, ¿te puede traer malos sueños? ¿El pesadillas, todo eso? ¿Cómo Pesadillas. si Bueno, te trae pesadillas todo eso, ese desarreglo que hiciste? sí, puede ser. Eso viene, se le llama, entra dentro del grupo de las llamadas parasomnias. Parasomnia, paralelas al sueño. Parasomnias, que puede ser de distinta forma. Una parasomnia puede ser motora, de movimientos, el que se levanta tipo sonámbulo o el que habla mientras duerme. Puede ser que sea pesadillas, sueños con un contenido desagradable, eh, que nos excita de una manera horrible, no, hay despertares súbitos. Bueno, esas son las parasomnias que pueden modificar nuestro dormir, la calidad de nuestro sueño también. No es que, está soñando, déjalo que duerma, no. No es lo mejor que sueñe con pesadillas. ¿Qué hay que hacer en ese caso? eh, ¿Despertarlo? si te das cuenta que está haciendo eso, sí, es lo O mejor. sea, si te das cuenta que está alterado, decirte, Sacarlo de la pesadilla, claro. despertarlo Sí, sí, tranquilo sí. y decirle: "Mira, tuviste una pesadilla, Porque si tranquilo". es un sueño natural, un sueño normal, un ensueño, que esa es la palabra, el castellano tiene cosas que representan un hecho y cosas que representan otras. Porque si uno define qué es el sueño es el dormir toda Ajá. la noche. En cambio, nos confundimos cuando decimos tuve un sueño. ¿Cómo tuve un sueño? ¿Qué soñaste? ¿No? Entonces,
Eso, lo que nosotros definimos como que tuvimos un sueño, que armamos una historieta, Sí, eso se llama ensueño. Eso deberíamos decir, tuve un ensueño, cosa que nadie lo hace. nadie lo dice. No, Que tenés una criatura. sí, gran Co problema, Muy común que se te venga a la cama, está gran mal. problema. Ya me Sí, imagino la respuesta tuya, no, sacalo, sí, porque no duerme nadie. pero ¿cómo haces también? Es muy Digo, no, difícil, no es conveniente. muy difícil a los Y bueno, chicos sí, sacarlos de la cama. claro, pero digo, no se duerme bien. No, Estamos estamos hablando de acostumbrados, sí, sí, a eso, sí. A todos nos ha pasado a cuando hemos todo, a vivido todo. esa Sí, sí. etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Esa etapa. Me Y acuerdo y uno siente el cargo de uno de mis hijos tenía en ese entonces estaba de moda el personaje este Mazinger, ajá. era un Sí, sí, me un acuerdo. robot, algo Sí, sí, así, ¿no? sí. Bueno, y tenía un muñeco de Mazinger grande, ¿no? Después tenía el otro más chico que estaba con los 2 pies enyesados por un problema ortopédico. Así que en un momento dado estábamos en la cama con mi esposa, el más chico con los yesos y el más grande con Mazinger. ¿Qué querés, viste? ¿Quién duerme? ¿Cómo termina No, que eso? ahí no se duerme, Que no se un que toma vino, no sexo, uno no hay nada ahí. nada, uno toma la almohada y se va a Nada. ver dónde Bueno, puedo dormir, ¿viste? Porque no te claro, dejan dormir, claro, claro, porque se claro. hace la mañana, porque eso es el tema, y cuando lloran mucho también. También, Uno ve que va amaneciendo ya y es vos decís: complejo, "Uy, no he dormido nada". claro. ¿Tuviste algún paciente que era muy complejo, y que pudiste resolverle este problema del sueño y que dijiste: "Che, por este caso hice esto hace 40 años atrás"? Y ¿Lo pudiste sí. resolver? ¿Sí? ¿Tenés algún caso muy puntual que te hayas acordado? De decir: "Mira, tuve un paciente con estas características y me costó horrores para que duerma Ujú. porque tenía, este". Sí, muchas veces nosotros en ese aspecto corremos con bastante desventaja, ¿Por porque qué? la gente que viene por insomnio en general tiene un cuadro de ansiedad asociado, una personalidad definida, complicado. Son pacientes difíciles los insomnes y muchas veces ya han venido y te traen la lista de cosas que ha tomado, Ajá. se han tomado toda la farmacia, todo lo que alguna vez le recomendaron, lo probó, Sí. entonces como que vienen ya con una actitud desafiante. Somos de A ver usted automedicarnos para dormir. a ver usted que sabe tanto de esto, a ver si me puede hacer dormir. Es más o menos esa la actitud, ¿no? Desafiante. Desafiante. Y uno dice Y y le tenés que explicar, mire, medicamentos que no conozca nadie no hay. Todo lo que yo puedo recetar son lo que usted ve en la farmacia de la esquina. y que probablemente lo haya tomado. Probablemente. Entonces, es como que uno tiene que recoger el barrilete ¿Y qué haces y ahí? empezar desde cero, suspenda todo, vamos a hacer algún estudio, vamos a conocer algo más de todo esto, le hacemos un registro Claro, polisomnográfico. pero el tipo te dice: "Pero yo quiero ahora, doctor, porque no duermo". Bueno, ya eso hay que definirlo en ese caso de entrada. Me ha pasado con pacientes que a lo mejor han llamado por teléfono a pedir un turno de urgencia para hoy. Y uno ¿Y? dice: ¿Y qué le puede estar pasando con el sueño para que sea de urgencia? Realmente no hay nada que justifique, una consulta de urgencia. No hay urgencias en esto. Está bien, hay mucha ansiedad, lo que quiera, pero Okey. urgencias no. ¿Y? Entonces, si es un paciente que pretende venir para que yo lo haga dormir hoy, ya le tengo que explicar que no, que si quiere quedarse conmigo y seguir mis recomendaciones, bueno, que lo haga, pero sabiendo que no va a dormir bien hoy. Yo no le voy a resolver el problema para esta noche. Vamos a empezar desde cero, vamos a tratar de ir haciendo las cosas como corresponde y vamos a ir viendo a ver qué encontramos como lo mejor para esa persona, porque son personalidades Y difíciles. cuando ha ido así el matrimonio y 40 tardan esto, que hay una demora, ¿se han separado por este tema de que roncaba el marido? Sí, ¿Hubo casos que conozcas? yo siempre hago así en tono de broma cuando viene un paciente roncador, Sí. que ella está muy disgustada con él, entonces que no duermen juntos ya, porque a lo mejor ya tenían una casa con varios dormitorios y ya los hijos se han ido,
entonces tienen para elegir varias camas. Ajá. Lo que comúnmente hace la gente, ¿qué hace? Se va a dormir a otro lado, ya no duermen juntos. Mm. Entonces siempre le digo en tono de broma, cuando ya hicimos todas las indicaciones que vamos a hacer con esa persona, le digo, y para usted, después le voy a dar el formulario para que complete para hacerse socia de mi club de fans. Ujú. Porque le digo, Eso a la mujer se lo claro, a la Sí, sí, a sí. la mujer. Entonces, ¿por qué? Entonces le explico, mire, si usted hace 2 años que duerme sola porque el tipo molesta, bueno, si logramos llevarlo nuevamente a la sala, al Matrimonial. dormitorio conyugal y a la El cama, conyugal. claro, entonces si Claro. logramos eso, vamos a salvar un matrimonio también. Claro. ¿Y se logra? Muchas veces sí, se consigue que ya, muchas veces la mujer misma viene y dice: "Ahora duerme como un bendito, no molesta, duerme tranquilo". Sobre todo lo vemos mucho a eso en los pacientes roncadores con apneas, que a ella la irrita muchísimo, y que cuando no lo hace más, cuando ya no ronca y duerme de otra manera, sin despertares, así, entonces cambia notablemente. Si el sueño fuese un ser humano, ¿lo abrazás o le das un cachetazo? ¿Eh? Bueno, yo ¿Qué siempre, qué haces con eso? otra de las cosas que siempre digo es que en estos casos muchas veces el codazo es un gesto de amor, aunque parezca otra cosa violenta. ¿Por qué? Porque el darle un codazo es Que se hacerlo reacomode. para que no ronque. Claro, quiere que no ronque para que ella duerma, Sí, sí, sí. pero como que también le salva la vida en una palabra, porque él sale de ese paro respiratorio, merced a que un codazo lo despierta, aunque sea un cachito, Ujú. y vuelve a respirar, Claro. sale del ahogo. Había una revista de sueño francesa que era mitad en serio y mitad en broma, y en un capítulo que estaban hablando de ese tema, había una ilustración preciosa donde estaba la pareja en la cama, él con todos las viñetas con los símbolos de que estaba roncando, el serrucho, así, ¿no? Todo el tipo ahí en la cama, durmiendo y roncando. Ella estaba sentada en la cama con sus ruleros Mm. y las viñetas que expresaban, todas las formas que podría llegar a utilizar para deshacerse de esa persona. Entonces estaba, qué sé yo, las cosas más Sí, insólitas que sí, sí, haría sí. con esa persona para sacárselo de encima. Representaba realmente lo que pasa en una cama cuando pasa Ah, esto, ¿no? está bien. Cuando pasa esto. Doc, la última pregunta que te Sí, hago, estudiaste en universidad pública, te recibiste en la universidad es cierto. pública, diste clase en la Sí, universidad me pública, todo, jubilé hace poquito del de la universidad de la pública, universidad 35 pública, años. y bueno, en estos días hubo una manifestación, ¿no?, con un gobierno nacional que no cree en la universidad pública, Mm, este, ¿qué opinión te merece acerca ¿Qué de lo que opinión? está ocurriendo? Yo creo que nuestra universidad tiene muchas falencias. Las tiene y lamentablemente ha ido hacia atrás en muchos aspectos. Si hablo en particular de la Facultad de Sí. Medicina, de las otras no hablo porque no conocí, pero no estoy para nada de acuerdo con el programa de medicina que se viene utilizando en los últimos 20 años, Ajá. para nada. Creo que también ha hecho que vayamos para atrás en la formación de los médicos, si comparamos con el plan que existió desde siempre, de mi época. ¿No te gusta el El plan programa, el actual? El plan de programa actual estudio, no te gusta. no me Está gusta, vetusto. no me gusta. No, creo que quisieron hacer algo demasiado moderno y creo que en la formación yo soy de la Le idea, erraron. sí, creo que soy O sea, mejor era lo de la anterior. idea A en eso ese estás aspecto, sí. apuntando. eh, mm, Creo que si vos tenés que aprender las primeras letras en cuanto a matemáticas, por ejemplo, ¿cómo aprendés las tablas? 2 más 2 4 2 por 3 así, las tablas de multiplicar. 2 por 3 6 Y en medicina hay y hay como una repetís, y tabla. repetís, y repetís, y después pasa la vida
y te dicen: "¿Cuánto es 2 por 3?". Mm. 6. Te sale Sí, natural, ¿no natural. es cierto? Y bueno, en medicina hay ciertas cosas que debieron ser aprendidas de esa forma, aunque no sea lo más liberal. Bueno, en este momento lo liberal no está, eh, Y como que no hay que no, aplicarlo no, demasiado. eh, Sí. me parece que se equivocaron mucho con el programa actual. No te gusta eso. Me gustaría que se ajuste mucho A lo a lo anterior, a anterior. lo Bueno, anterior. y las privadas no adoptaron ese programa de la UNR, de Siguen con medicina. Siguen con el programa anterior. mm. No sé, no sé si me equivoco, pero me parece que hay muchas cosas de ese plan de estudios que modificaría. Que a vos no te gusta. Y después estamos El de financiamiento y que hay a nivel con ese nacional. tema que es el actual, ¿no? Sí, Sí. claro, yo entiendo eso, ¿no? Evidentemente, No te gusta eso. no, eso no, yo creo que la universidad tiene que ser otra cosa, y si buscamos la forma de financiarlo, bueno, que se financie sin corrupción, por supuesto, Ujú. y hay que controlar Sí, sí, eso, sí. pero no pensar que todo lo que se haga va a ser de corrupción. Me parece que también en ciertas áreas, como lo que se ha hecho con discapacidad, la están errando, porque en el afán de recortar gastos, creo que se equivocan, me Está bien. parece. Y creo que no cubrir, lo que significa las discapacidades, la parte que el Estado tiene que brindar, porque son ellos, ¿quién más que el Estado para ocuparse de ciertos temas? Si Está no lo hace el Estado, nadie lo va a hacer. Gracias, Doc, por estar acá. ¿No tuviste ningún hijo que se haya dedicado a la medicina? Tengo un hijo que, arrancó como estudiante de medicina, que no tampoco anduvo. Federico Bueno, Aldaz, que ojo, los 2 los 2 empezaron con arrancaron y medicina. no sé, sí. Eh, Bueno, uno productor de Uno Telenoche, ¿no? es Claro, sí, sí. productor, sí, Sí, sí. sí, y está muy Se bien, fue por otro y lugar. está muy bien. Con el mayor, que también empezó o quiso empezar medicina, que no arrancó casi, después terminó haciendo todo lo que es la neurofisiología, la parte técnica. Ah, mira, Hoy trabaja conmigo mira. en las cuestiones técnicas. Él, se puede decir que forma a los técnicos que trabajan con Ahí. nosotros, conoce los equipamientos. Entonces, creo que es una parte indispensable para que esto funcione. Así que, estoy muy contento con el trabajo que hace. Estamos hablando de mi hijo mayor, Ah, el mayor. ¿eh? Así que no es médico, pero está Está vinculado. vinculado a la medicina. Bueno, Doc, gracias por estar. Te voy a dar acá un regalito de este programa, que es el llaverito de Pedí la pelota. Ajá, pedí la Y pelota. vos sabés bien que, bueno, estoy en la parte periodística, pero también en mi concejalía y una virome de mi Una vez. partido, que es el Partido Uno, una nueva oportunidad. Así que, bueno, te agradezco que hayas podido venir. No, un placer, a mí me encanta, y Ya lo hablar de sé. estas Sí, cosas que hago todos bueno, los días, es lo tuyo, así que, sí, bueno, me gusta. gracias por estar acá y gracias a ustedes, ¿no? Por seguirnos de forma permanente todos los martes y jueves a las 7 de la tarde en esto que nosotros denominamos, chau, gente linda, pedí la pelota.